terminar el tema que vamos a tratar en esta noche, pues oraremos por los que están necesitados y en vez de buscando una oración. Tú eres bueno, Dios. Bendito tú seas, Padre Santo. Tú eres maravilloso, Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, Santo. Tú eres precioso. El tema que vamos a tratar en esta noche lleva por título Cajetillas de cáncer. Santo. La invención del cigarro. El cigarro fue inventado durante la guerra de Turquía y Egipto en el 1832. Desarrollaban una guerra estos dos países, Turquía y Egipto, y una granada turca que fue lanzada destruyó las pipas. Los cigarros no existían, se fumaba en pipa o tabaco como tal, y esta granada turca destruyó las pipas que se usaban de los soldados egipcios, y a los soldados se les ocurrió rellenar los cartuchos de sus fusiles con picadura de tabaco, creando así el primer cigarrillo en el 1832. Aunque es bueno decir que ya en el 1604 el rey Jacob I de Inglaterra atacaba el hábito de fumar tabaco como algo que él refería es algo repugnante al ojo, odioso a la nariz, dañino para el cerebro, peligroso para los pulmones y lo más parecido por su hediondo y negro tufo al horrible humo estigio del pozo del abismo. Este era el calificativo que le daba el rey Jacobo I de Inglaterra, y no fue sino hasta 1875 que el ingeniero Jim Bonsack construyó la primera máquina de hacer cigarrillos en el 1875. Pero tenemos que decir que desde el siglo X aparece en una vasija maya, una escultura o figura maya decorada con la figura de un humano fumando un objeto cilíndrico grueso hecho con hojas de tabaco enrollados. Eso fue en el siglo X. Y a principios del siglo XVIII, a los turcos, oiga esto, que encontraban fumando, los decapitaban, los ahorcaban o descuartizaban. La nación de Turquía en este siglo XVII y XVIII, al que encontrara fumando, los mataban. Pero en la Rusia del primer zar, se dice que al que encontraban fumando le cortaban la nariz, le castraban sus órganos sexuales y le azotaban las espaldas, enviándolo después a la Siberia. Mire qué rigor tenía este país de Rusia y Turquía en cuanto a los fumadores. Si nosotros vamos a la Biblia, nos encontramos en Proverbios capítulo 2, que hay un texto que nos va a ayudar a entender lo que queremos decirle. Proverbios 2, del 10 al 15, nos dice así: cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal,
que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Fíjese cómo la Biblia nos habla de los vicios. Algunos se preguntan y dicen, la Biblia no me habla del cigarro, la Biblia no me habla del tabaco, tampoco te habla del crack, ni de la heroína, ni de la morfina, porque en la época que en el Medio Oriente se escribió la palabra de Dios, estos vicios no estaban actualizados. Ahora, mire cómo la Biblia nos habla de que los viciosos no entrarán en el reino de los cielos. Por eso te estamos hablando en esta noche de cajetillas, no de cigarro, sino cajetillas de cáncer. Porque uno de los principales agentes etiológicamente que producen el cáncer es el uso y consumo de tabaco o cigarro. Para que usted tenga una idea, en el 1983 más de 100,000 norteamericanos murieron por cáncer del pulmón, por asfixia. Y es el cáncer del pulmón el que ha alcanzado mayor crecimiento, desarrollo y estadística a través de las décadas. Es el cáncer que más prolifera y más aparece en las personas. Oiga, para esto, 1983, más de 100,000 americanos murieron asfixiados por cáncer del pulmón. Ahora, en el 1912, ¿sabe cómo se le llamaba al cáncer del pulmón? Se le llamaba la enfermedad menos frecuente. En el 1912 era extraño la aparición de cáncer del pulmón y tenía ese nombre, la enfermedad menos frecuente, el cáncer del pulmón. Ya en el 1920 empezó a incrementarse el cáncer del pulmón. En la década de los años 40 y años 50 siguió desarrollándose grandemente el cáncer del pulmón. Y hoy, de cada 3 hombres, 1 de cada 3 hombres y 1 de cada 4 mujeres que mueren de cáncer, su cáncer es del pulmón. 1 de cada 3 hombres que mueren de cáncer es con cáncer del pulmón. Y 1 de cada 4 mujeres que mueren con cáncer es cáncer del pulmón. Convirtiéndose así hoy en día el cáncer del pulmón en el cáncer más frecuente en los Estados Unidos de América. Ahora, en 1950, de 605 casos de cáncer del pulmón, de 605 casos de cáncer del pulmón, solo 8 no eran fumadores. 598 eran fumadores. De 605 casos, 597 eran fumadores. Solamente 8 personas con cáncer del pulmón no eran fumadores. Estas son estadísticas que dan Winder y Graham. La contaminación ambiental, muchos dicen que el cáncer del pulmón lo provoca la contaminación ambiental. ¿Y sabe lo que dicen las estadísticas? Que solamente un 5% de cáncer del pulmón es debido a contaminación ambiental. El otro 95%, vamos a ver qué es lo que lo provoca. ¿Qué tipo de cánceres provoca el cigarro? El tabaco. ¿Qué tipo de cánceres provoca? Mire, la nicotina y todos los componentes que lo veremos después del humo del cigarro produce el cáncer del pulmón, el cáncer de la laringe, la boca, el esófago, la vejiga y el páncreas. Todos esos órganos los afecta el uso y consumo del cigarro. Afecta primeramente el pulmón, la laringe, el esófago, la boca, la vejiga y el páncreas. Ahora,
el uso de cigarro no solamente afecta estos órganos o partes que hemos mencionado, sino el aparato cardiovascular, con grandes enfermedades cardiovasculares como son afecciones crónicas de las arterias coronarias, hipertensión arterial, aneurisma, dilataciones de la arteria aorta, estrechez o estenosis de las arterias y sistema arterial del organismo. El consumo de cigarro afecta todas las arterias del cuerpo. Tenemos que decir que en el pulmón no solamente el cigarro produce en 1% de 90 y pico por ciento el cáncer del pulmón, sino que produce un flagelo enormemente dañino que es el enfisema del pulmón, la bronquitis crónica, gripes frecuentes y neumonías. Es decir, que en el pulmón no solamente el consumo del cigarro produce el cáncer broncogénico del pulmón, sino el enfisema pulmonar que padecen millones en el mundo por el uso del cigarro o el tabaco. Pero tenemos nosotros que también bronquitis crónicas, catarros a repetición y neumonía son el resultado del uso y consumo del cigarro. Pero también tenemos que hablar de enfermedades gastrointestinales, y ahorita vamos a ver cómo es que el cigarro y sus productos puede dañar la mucosa del estómago, del duodeno, provocando allí úlceras gástricas y duodenales y cáncer gástrico y duodenales. Ahora, si estamos hablando que el cigarro es el primer flagelo, la primer causa de cáncer del pulmón y otros cánceres en el organismo, queremos revisar qué contiene el humo del cigarro. ¿Por qué razón es el daño que el cigarro hace en el organismo? Mire, el humo del cigarro tiene más de 42 productos químicos diferentes. Oiga bien, más de 42 productos químicos diferentes que producen el cáncer. Entre esos 42 productos están los productos carcinógenos, el monóxido de carbono, amoníaco, cianuro, acetona, benceno, fenol, DDT, alcohol metílico, arsénico, formaldehído, nitrobenceno y un elemento radioactivo que es el polonio 210. Hasta elemento radioactivo tiene el cigarro, pero tiene arsénico. Y usted sabe que es altamente venenoso con el cianuro. Todo eso lo contiene ese humito que decía nuestro hermano Tom aquí, que era su placer y confort. Usted se puede imaginar que un fumador, una persona que fuma, utiliza sus pulmones como un depósito de basura tóxica. ¿Por qué? Se lo voy a explicar más adelante. Los pulmones de un fumador es un zafacón de basura de productos tóxicos. Al ser aspirado por los pulmones el humo del cigarro, cuando inhala el fumador este humo, dichos productos, estos productos que van en el humo, se disuelven en la sangre y se diseminan por todo el cuerpo y son excretados, expulsados por la orina. Por eso que usted podrá decir, ¿y qué tiene que ver el humo del cigarro y el consumo del cigarro con un cáncer en la vejiga? ¿Por qué? Todos estos productos se disuelven en la sangre y son expulsados, excretados por la orina, acidificando la orina. Y entonces estos productos, aún en la vejiga, producen el cáncer de vejiga. Queremos decirle algo más. Vamos a ver en el acto de fumar
¿Qué es lo que ocurre cuando una persona fuma? Recuerde que un cigarrillo o un tabaco tiene de 3 a 4 pulgadas. Y cuando la persona se pone en su boca un cigarro o un tabaco a 3 o 4 pulgadas, tiene un tizón encendido. ¿Que sabe usted lo que dicen las estadísticas de qué temperatura se llega a registrar en ese tizón distal del cigarro? Hasta 600 grados centígrados. Y a 3 o 4 pulgadas de sus labios, de su economía, de su boca, de su lengua, de sus carrillos, de sus mucosas, de la boca, usted tiene un tizón encendido que puede llegar a tener hasta 600 grados centígrados, de donde usted está sacando, de donde usted está halando un humo altamente concentrado en una temperatura mucho mayor que la del aire normal que usted respira, y que este humo que usted está inhalando es un humo caliente. Fíjense que usted respira y usted no se da cuenta cuando usted respira. Usted no sabe cuántas veces usted respira, ni usted es consciente de su respiración, es un acto involuntario. Pero cuando usted fuma, y el fumador de verdad lo haga para que le llene los pulmones, sentir la plenitud del humo allí dentro de sus pulmones. Por lo tanto, con un tizón a 3 o 4 pulgadas de su boca, usted le está sacando un aire, un humo que eleva la temperatura grandemente, y que lógicamente esa temperatura daña las mucosas de su boca, de su laringe, de los bronquios, bronquiolos, alveolos y de todo el parénquima pulmonar. Una de las causas de cáncer que se preconiza en el mundo, algunos decían que era por el alquitrán de las carreteras, del asfalto, o los chinos en sus investigaciones, uno de los mayores cánceres que le golpea, cáncer del esófago, cáncer de laringe, cáncer de la boca, es por los cambios de temperatura. Personas que usan cosas muy frías o muy calientes, y que la usan a veces unida. Estos cambios de temperatura irritan toda la mucosa de labios, carrillo, garganta, faringe, laringe, tráquea. Todo lo irrita por los cambios, y los científicos dicen que una de las causas de los cánceres es la irritabilidad por cambios de temperatura. El fumador, cuando está fumando e inhala, está llevando un aire mucho más caliente que el normal, que el ambiente, a todas las estructuras anatómicas de sus mucosas respiratorias altas y bajas. Por lo tanto, tenemos nosotros que cuando el fumador inhala y hala el humo de ese tizón encendido, muchas veces se van partículas de nicotina. No solamente va humo, a veces se van partículas microscópicas de nicotina, y en nuestra laringe, en la mucosa de la vía respiratoria, hay unos núcleos o zonas que se llaman las zonas de Amey-Will. Esas zonas son unos centros nerviosos que cuando en la mucosa se deposita en la laringe algún cuerpo extraño, sea una partícula de picadura, una flema, por gripe o cualquier cosa, se produce el reflejo de Herring-Breu, de la tos, y entonces empieza el fumador muchas veces, cuando está fumando le empieza un acceso de tos, por las partículas de picadura que cae en las zonas tusígenas, y entonces produce el reflejo. Pero si no cae en las zonas tusígenas de Amey-Will, donde se produce el reflejo para expulsarla, el organismo tiene un sistema de defensa que es el de los cuerpos extraños que entran, englobarlo y formar un granuloma, segregando la mucosa, sustancia para englobar esa partícula y aislarla. Y son esas partículas de picadura que caen allí en la laringe y que caen en la vía respiratoria, que cuando caen
zonas tosígenas, dame Will, la tos, el fumador y la bota, pero cuando no, cae en otras áreas y lo que hace el organismo es segregar para formar un granuloma, envolverlo y aislarlo, y allí, de ese granuloma que se forma con la continua temperatura alta que le está dando, lo irrita y lo convierte en el cáncer broncogénico del pulmón. Do you understand? Y esa tumoración o cáncer broncogénico del pulmón, eso es lo que encontramos de 605 casos estudiados de cáncer pulmonar. Solamente 8 no eran fumadores. ¿Qué es lo que le produjo el cáncer broncogénico del pulmón? El cigarro. Por lo que les he explicado. Ahora, la nicotina que tiene el cigarro, que es la droga del humo del cigarro, la nicotina. Esa nicotina que tiene el cigarro, el 90%, oiga, de la nicotina en el humo es absorbido por la sangre y en 7 segundos después llega al cerebro la nicotina. Automáticamente, cuando ese humo es inhalado y se produce la respiración, es llevada a la sangre todas esos productos, esos 42 productos, más los productos carcinógenos, y la nicotina, el 90% de la nicotina del humo se disuelve en la sangre y en 7 segundos está en el cerebro, dando la orden de que el material llegó. Y la nicotina quiere decirle que tiene una acción vasoconstrictora. ¿Sabe lo que es eso? La nicotina tiene un poder que ella en los vasos sanguíneos, sobre todo en las arterias, estrecha la luz. La luz de la arteria es vasoconstrictor, contrae los vasos sanguíneos. Por lo tanto, el interior de las arterias se reduce, impide el paso de la sangre. Y cuando nosotros estamos hablando de arteria, pensamos solamente en una arteria gruesa, la arteria aorta o la carótida o la femoral, cualquiera de las arterias gruesas. Pero esas arterias gruesas se convierten en arterias finas, en arteriolas, en vasos vasorum, en capilares, que apenas puede pasar un hematíe o una célula por ello, porque son sumamente finos. Y si la nicotina tiene una acción vasoconstrictora, contrae los vasos, es lo que produce las insuficiencias coronarias, las insuficiencias de las distintas arterias, que después veremos a ver, y es lo que lleva a que se ocasionen los infartos y se ocasionen las trombosis y todas estas cosas que pueden producirse debido a la estrechez o estenosis que sufren estos vasos sanguíneos. Por eso, el mayor afectado en el uso del cigarro es la arteria coronaria. El corazón tiene el tamaño de un puño, con sus 4 cavidades, 2 aurículos y 2 ventrículos, y el ventrículo izquierdo sale la arteria aorta, y apenas sale la arteria aorta, ahí mismo saliendo, sale la arteria coronaria. La primera sangre que sale del corazón la saca a través de la coronaria para dar la vuelta, pero se llama la coronaria, lo corona el corazón con sus 2 ramas, derecha e izquierda, y se ramifica para nutrir el músculo cardíaco. El primero que se nutre de sangre oxigenada es el corazón. Apenas en la misma salida de la arteria aorta ya sale la coronaria ascendente y descendente, corona el corazón y empieza a ramificarse para nutrirlo. Imagínese usted que el corazón es la bomba cardíaca que nunca para. Cualquier turbina por ahí se rompe, pero el corazón 80, 90, 100 años, pum, 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 día y noche. Usted duerme y él no duerme.
Pero él tiene que nutrirse, es el primero que se tiene que nutrir por las coronarias. Y las arterias más afectadas por el uso de la nicotina son precisamente las coronarias, creando entonces las insuficiencias coronarias, el infarto del miocardio, las trombosis coronarias y toda esa serie de complicaciones que vienen en el corazón. Caballeros, solamente por el uso de una cachanita, de un cigarrito. Por eso le hemos titulado esta conferencia Cajetillas de Cáncer. No son cajetillas de cigarro. Usted lo que fuma es cáncer. Usted lo que fuma es infarto, insuficiencia cardíaca. Usted está fumando daño para su organismo y sus pulmones lo está convirtiendo en un depósito de basura. Yo recuerdo cuando era estudiante de medicina y hacía autopsias, como muchas veces tomaba la arteria de un cadáver, la arteria aorta, y cuando la cogía y la apretaba se rompía como una galletita de soda. ¿Sabe por qué? Porque la nicotina produce la arterioesclerosis y la esclerosis en placa de las arterias. Por lo tanto, no solamente la nicotina tiene una acción que reduce la luz de la arteria vasoconstrictora, sino que favorece la formación de placas de ateroma de la arteria esclerosis. Por lo tanto, las ateromatosis reducen más la luz de las arterias. Y usted quiere vivir mucho, pero usted está contribuyendo a que dure poco. El ser humano cava su propia tumba. Por eso las arterias coronarias son las principales dañadas por el uso del cigarro. Mire, la nicotina enlentece la sangre y aumenta la viscosidad de la sangre. ¿Sabe lo que es la viscosidad de un cuerpo? Es el espesor de un cuerpo. ¿Usted conoce el agua? Tiene una viscosidad, la miel de abeja tiene una viscosidad más alta, ¿verdad? La nicotina favorece en la sangre que la viscosidad de la sangre aumente. Y si la arteria coronaria y las arterias del cuerpo, arteriola, vaso, vasoro, capilares, están estrechados, digamos usted, que son finitos aún más reducidos, y ahora, en vez de pasar una sangre fluida, quiere pasar una sangre espesa. Porque la nicotina aumenta la viscosidad de la sangre al no poder pasar esa arteria con placas de ateroma estenosada, cerrada y con una sangre con una mayor viscosidad. Lo que favorece es la formación de trombos. Se rompen las plaquetas y se forman trombosis. Y trombosis que se desprenden y ocasionan embolias, apoplejías en cerebro y en otras partes del cuerpo. Es una cadena que va dañando todo el organismo. Ahora, podemos decir nosotros que más de 700,000 norteamericanos mueren por bloqueo de las coronarias anualmente. ¿Usted escuchó? Amén. Sí, Señor. Más de 700,000 norteamericanos. Yo me atreví a decir que cerca de 1 millón de norteamericanos mueren anualmente por bloqueo de las arterias coronarias. Y más del 95% son fumadores. Seríamos tontos nosotros si cavamos nuestra propia tumba. ¿A usted le parece que es inofensivo un humito? Y algunos hasta hacen bolitas así. Y usted, cada cigarro que se fuma un fumador es un clavo que le clava al ataúd donde lo van a enterrar. Cada cigarro es un clavo cerrando el ataúd donde lo van a enterrar. Ahora, es bueno que nosotros digamos, oiga, preste atención porque usted le va a predicar a fumadores por ahí. Una gota, oiga bien, una gota de nicotina pura, una gota
una gota de nicotina pura puesta en la lengua de un perro lo mata al instante. ¿Me escuchó? Amén. Una gota nada más de nicotina pura puesta en la lengua de un perro cae muerto al suelo. Mire qué toxicidad tiene la nicotina. Mire qué veneno es. Pero algo más, si un niño en la casa de padres fumadores, un niño, usted sabe que los niños cogen los objetos y se los llevan a la boca y hacen y comen basuras y cosas. Si un niño se come una cajetilla de cigarro, le coge una cajetilla de cigarro y le gustó y empieza a comer cigarro, muere por intoxicación nicotínica. Dice que no se le echó una gota en la lengua, se masticó el cigarro y se lo tragó, ese niño muere por intoxicación nicotínica. Fíjense, papá y mamá, en el hogar, qué peligro es una aparente caja de cigarro inofensiva. Pero si a un hombre, oiga esta, si a un hombre que pese 250 libras, fornido, fuerte, así como yo, se le pone en vena un microequivalente de nicotina pura. ¿Sabe lo que es un microequivalente? Menos de una gota. Un microequivalente de nicotina pura, si se le pone en la vena a un hombre, cae muerto al instante al suelo. Por eso es que los fumadores sienten la demanda por la droga. Lo que en el humo se fumó el fumador, un poco de nicotina, pero el organismo le reclama, si se la pone pura, lo mata. Por eso es bueno que usted estas cosas las pueda tener en consideración para cuando le predique a los fumadores. Pero el daño que hace la nicotina en las arterias de todo el organismo, los fumadores tienden a padecer del síndrome de claudicación intermitente. La arteria aorta que salió del corazón se convierte en la arteria aorta torácica, abdominal y se bifurca a nivel de la ingle en las femorales. Y aquellas personas adictas al cigarro que fuman crónicamente cigarro, como le expliqué, que las arterias van obstruyendo la luz, formando placas ateromatosas, enlenteciendo la circulación y dañando las arterias femorales, se estrechan y se produce lo que se conoce en angiología como el síndrome de claudicación intermitente. ¿Sabe qué es? Que las arterias femorales estrechan cuando la persona va a pie caminando. El músculo demanda sangre y demanda oxígeno. Usted sabe que la sangre lleva el oxígeno a las células. Usted va en ejercicio, usted va caminando y entonces le empiezan a doler las pantorrillas. Y siente unos dolores terribles. Y tiene la persona que pararse para que se relajen sus músculos. Es lo que pasa con la insuficiencia coronaria y el dolor precordial, que le llaman a los que padecen insuficiencia coronaria, le llaman los miradores de vidriera, porque esas personas con insuficiencia coronaria van caminando y cuando le falta el corazón, ejercicio, más oxígeno no llena, arteria coronaria estrechada, dañada, viene el dolor precordial y entonces se detienen. Y si hay alguna vidriera, se ponen a mirar disimuladamente. Ay, qué zapatito. Para que se le pase el dolor. El síndrome de claudicación intermitente ocurre lo mismo. La persona va caminando y los dolores en la pantorrilla son horribles porque el músculo demanda oxígeno y las femorales no pueden tirarle la cantidad de sangre con oxígeno y entonces tienen que detenerse, pararse hasta que aquello se le pase. Y tienen que empezar a usar tolazoline, atribut, Benatón, Vasocastan, 20.000 medicamentos que hay arteriales y venosos para dilatar las arterias.
Entonces, estamos viendo cómo el uso del cigarro no solamente produce peste, malestar a los que están oliendo el humo al lado, y qué vamos a decir del bolsillo, el daño que le hace a la economía del hogar y de la familia el uso de cigarros, sino que daña toda nuestra naturaleza y toda nuestra economía. Ahora, ¿qué vamos a decir del flagelo principal del cigarro, el humo del cigarro? Ya hablamos del cáncer broncogénico del pulmón y la afección que hace, pero vamos a hablar ahora del enfisema pulmonar. ¿Sabe usted lo que es el enfisema pulmonar? Mire, los dos pulmones del ser humano son dos panales de abeja. Como mismo usted ve, un panal de abeja lleno de celdas, así son los pulmones del ser humano. Con la diferencia que cada alveolo, que es una celda de esa, tiene una arteriola y tiene una vena. La vena le llena allí la sangre con monóxido de carbono para que la oxigene, libera el monóxido de carbono y capta el oxígeno en el grupo E de la hemoglobina. Por eso es tan importante que una persona tenga una cantidad de hemoglobina normal, para que pueda reventilar su organismo y la célula y captar todo el oxígeno. Bota en lo que se llama la hematosis, intercambio de CO2 y captación de oxígeno. Ahí se produce la hematosis, pero la verdadera respiración se produce en un corpúsculo dentro de la célula que se llama la mitocondria. Ahí es donde se liberan los ATP, las energías, y se produce, no vamos a entrar en eso, la verdadera respiración. Pero tenemos nosotros que esa celdita que son los alveolos, cuando usted, como le dije ahorita, usted respira, usted está conversando con una persona y usted no se da cuenta cuando usted respira, ¿verdad? Se está inhalando y expulsando CO2 y tomando oxígeno. Y el aire entra en una presión normal. Pero como le dije ahorita, cuando usted fuma, usted está metiendo el humo que usted le saca al cigarro. Si usted no inhala el humo, no es fumador. El verdadero fumador lleva el humo a sus pulmones y lo lleva a una presión mayor que la normal en la respiración. Y es bueno decirle, siento aquí no tener un PowerPoint con una pizarra para ejemplificarle, o una pizarra para pintarle, pero se lo voy a pintar aquí en el aire. Yo soy buen pintor, mire para acá. Esto es un bronquiolo y aquí hay un alveolo. Ese tubo del bronquiolo tiene una proteína que se llama la elastina. Esa proteína, piensa en una serpentina que está rodeando el tubo bronquiolo que termina en el alvéolo. Esa elastina es la que permite la apertura y cierre del alvéolo para recibir el oxígeno y expulsarlo. Pero en la sangre de todo ser humano hay una enzima que se llama la elastasa. Esa enzima elastasa tiende a destruir la molécula de proteína de la elastina. Y entonces, ¿qué sucede? Que si la enzima elastasa destruye la molécula de proteína de la elastina, que es la que le da la elasticidad al bronquio cuando entra el aire, como un globo que usted le echa aire, pero llega un momento que si le sigue echando aire, ¡pum!, no aguanta, se revienta el globo. Ahora, si en la sangre hay una enzima que se llama la elastasa, que tiende a destruir normalmente la elastina, que le da la flexibilidad al bronquiolo y al alveolo, si esto fuera nada más así, estaríamos muertos todos. Sin embargo, hay una molécula de una sustancia que se llama
antitripsina. Y la antitripsina frena la elastasa, esa enzima que viene a destruir la elastina. Pero, ¿sabía usted que la nicotina y el humo del cigarro contrarresta la antitripsina? Y la antitripsina es la que viene a ayudar a la elastina contra la elastasa, pero el humo del cigarro y la nicotina inhibe la antitripsina, que es la que viene a ayudar a la elastina para que se regenere y para que la elastasa no pueda destruirla. El fumador está matando el cuerpo de bomberos que viene a ayudar a sus pulmones. Pero hay algo más. Además de esta antitripsina, tenemos nosotros que hay otra enzima que viene a ayudar también y es vulnerable a la presencia de la nicotina en el pulmón. Por lo tanto, no hay escapatoria. ¿Qué ocurre? La elastina es destruida. Y cuando el fumador inhala el humo del cigarro y lo mete a presión, como no hay elastina, ¿qué es lo que ocurre? ¡Pam! Se rompe el alveolo. Se rompe el alveolo. ¡Pum! Hoy se rompió un alveolo, mañana otro, pasado 3, 4, 5, y se van formando cavidades que se llaman bulas enfisematosas. Y cuando le hace un rayo X de tórax, el médico le ve una radioopacidad excesiva en los pulmones y le dice el doctor al paciente: usted tiene un enfisema agudo. Sus pulmones tienen mucho enfisema. ¿Tienen qué? Bulas enfisematosas, muchos alveolos destruidos. ¿Y qué provoca eso? ¿Qué ocurre cuando una persona tiene un pulmón enfisematoso? Tenemos nosotros entonces que disminuye la capacidad respiratoria, porque en cada alveolo es un puente que viene la sangre a cambiar CO2 por oxígeno, y ya esos puentes no existen. Imagínense que hubiera 1000 puentes aquí y ahora quedan 80. El cambio, el recambio es ínfimo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Una disminución de la capacidad respiratoria. Por eso a los atletas, a los pilotos, a los boxeadores, a los nadadores le prohíben fumar, porque necesitan tener pulmones ávidos para realizar una hematosis eficiente, captar mucho oxígeno para los músculos en su ejercicio, y con un enfisema pulmonar no va a poder realizar. No aguanta sumergirse un nadador debajo del agua, ni un piloto en las alturas, que hay menos presión de oxígeno en las alturas, ni un boxeador, ni un atleta en general, ni tú o yo. Cuando cargues la java de comida de Walmart, te vas a sentir con falta de aire y te vas a sentir agotado. Entonces, estamos viendo nosotros cómo la disminución de la capacidad respiratoria fuerza el corazón a trabajar más. Y entonces el corazón, que antes trabajaba en una velocidad, tiene que acelerar una taquicardia, el trabajo, para poder en el minuto lanzar toda la sangre las veces que sean, para que se puedan oxigenar. Entonces ya está provocando un daño en el corazón que lo va a llevar a una hipertrofia cardíaca, aumento de volumen, a una insuficiencia cardíaca y a una dilatación del corazón, con todas las consecuencias que tiene una insuficiencia cardíaca. Es decir, que tenemos nosotros cuántos daños nos produce el uso del cigarro, el consumo de la nicotina. Ahora, quiero decirle a ustedes que la nicotina y el uso del cigarro produce arrugas. Tanto dinero que gastan las mujeres y algunos hombres por ahí en mantener una piel tensa y mantenerse libre de arrugas,
Y se ha comprobado que una mujer de 60 años que fuma tiene los pulmones como una de 85 años que no fuma. Y las arrugas en la piel, la nicotina, sinergizan, aumenta la producción de arruga, la esterilidad. Los hombres que fuman tienen menos espermatozoides que los que no fuman. Y tienen más, son más propensos a quedar estériles que los que no fuman. No le estoy tirando tiros al aire, estos son datos científicos muy rápidos por el tiempo. Es decir, que tenemos nosotros que en los niños en hogares donde los padres fuman, esos niños están propensos continuamente a tener rinitis, muchas veces rinitis crónica, afecciones de bronquitis crónicas en niños, y alergia es producto del cigarro de papá o de mamá. Y se vuelve loco allí los doctores Vasconcelos atendiendo al niño, mandándole allí determinado antihistamínico y cosas, y papá y mamá son los que están causándole al nene su afección. El nacimiento de niños prematuros, el desprendimiento de placenta en mujeres embarazadas, lo produce en un gran grado el uso de cigarro. Ahora, ¿qué vamos a decir del gasto? Tenemos que decir que los fumadores pagan en esta nación 5.600 millones de dólares anual en impuestos. Al comprar su cajetilla de cigarro están pagando 5.600 millones de dólares en impuestos. Y el costo al consumidor y a la sociedad, a la nación que le produce el consumo de cigarro es de 41.600 millones de dólares. Tiene que desembolsar la nación de Estados Unidos todos los años por el uso de esos ciudadanos que fuman. ¿Se atreve a alabar a Dios? Gloria a Dios. Santo. Sí, Qué agarre. bueno Dios. Ya estoy terminando. Pero no puedo terminar sin hablarle de una de las consecuencias más terribles que produce el cáncer, que produce el cigarro, y es el cáncer del labio, cáncer de la boca y cáncer de la laringe. ¿Usted ha oído hablar de Sigmund Freud? ¿Cuánto ha oído hablar de Sigmund Freud aquí? Sigmund Freud, el precursor del psicoanálisis en la psicología, se fumaba 2 cajas de cigarros diarios. Sufrió Sigmund Freud del corazón durante 40 años y tuvo que someterse a 33 operaciones de la boca por cáncer en sus labios y en su boca, producto del cigarro. 33 operaciones le hicieron a Sigmund Freud porque era un fumador inveterado. Y cuando le dijeron que dejara el cigarro, dijo: si me va a matar, ¿quién quiere vivir con este fastidio que yo tengo? Sigo fumando para acabar de morir. Oiga para eso. 33 operaciones hicieron en su boca. Ahora, si nosotros fuéramos a analizar los tumores malignos de la boca, representan un problema importante para la salud mundial y ocupan los tumores de la boca el 4% de todos los tumores que afectan al hombre. El 4% son de la boca. Y se reporta que anualmente aparecen alrededor de 263.000 nuevos casos de cáncer de la boca, producto del cigarro. Y las 2/3 partes se observan en países desarrollados. En Estados Unidos se reporta que de 30.000 personas diagnosticadas con esta enfermedad, alrededor de 8.000 mueren.
anualmente por esta causa solamente el cáncer de la boca por el cigarro. La neoplasia maligna que más frecuentemente se encuentra en la mucosa bucal es el carcinoma escamocelular. Carcinoma escamocelular representa del 90 al 95% de todos los casos. En menor proporción se presentan los sarcomas, los tumores de glándulas salivares y los melanomas y linfomas. Todos estos cánceres mortales. Quiero decirle que los factores de riesgo para el desarrollo de lesiones potencialmente malignas y cáncer bucal, en primer lugar, el hábito de fumar. El hábito de fumar. Hay dos formas de fumar, oiga para esto. Está la forma convencional de fumar, que es esta, con la punta de candela para afuera. Pero está la forma invertida. Hay regiones en el mundo que en vez de usar el cigarro con el tizón acá, fuman con el tizón para adentro. Y esto se encuentra en muchas localidades de la América Latina y en muchas regiones de la India. Se le llaman los fumadores invertidos, porque el cigarro no tiene encendido acá, sino que lo encienden y lo muerden con los dientes y los labios, y por lo que la parte que absorben los fumadores normalmente es que sale el humo. Ahora todos los dientes, la bóveda palatina, la lengua, imagínense cómo está de alquitrán y está de nicotina. Tienden a tragarse todo eso o a escupir. Y vemos nosotros que los fumadores invertidos, a ver, los que aquí han fumado, puede que fumen todavía, ¿se le ocurriría ser un fumador invertido? El tizón, metérselo dentro de la boca, si dijimos que acá afuera trastorna la mucosa labial y bucal y la laringe por el aumento de temperatura, con el tizón adentro